Mi nombre es Carlos Pascual, soy el Account Manager del Departamento de Soluciones de Innova y básicamente el objetivo de la sesión de hoy es presentar nuestras InTools, que son unas apps para desarrolladores de Business Central. Mostraremos su funcionalidad de las apps mediante una demo y explicar el portal de Innova Online y argumentar por qué es esencial tanto para la configuración de las soluciones como para la gestión de las mismas. Por lo tanto, la agenda que vamos a cubrir en la sesión será la siguiente. Vale. Primero haremos una breve introducción de nuestras apps InTools y luego ya pasaremos a una demo de cada una de ellas y finalizaremos la sesión con una sección de dudas y preguntas para que nos hagáis llegar cualquier consulta que tengáis al respecto del webinario. Centrándonos ahora en la explicación de las soluciones, empezaremos con InTranslate. Como algunos ya sabréis, InTranslate genera ficheros XLF de traducción de manera sencilla para cualquier idioma disponible. También permite un fácil mantenimiento y actualización de traducciones y cuenta con un servicio automático de traducciones. Después tenemos InData Manager, que permite la modificación y eliminación de registros del sistema y la reversión de esas modificaciones y eliminaciones. Ya que se trata de eliminar registros directamente del sistema, está enfocada exclusivamente a partners de Microsoft. Además, mencionar también que hemos sacado una localización específica para cada uno de los países disponible en Business Central. Así pues, deberíamos instalar la localización que queremos utilizar y también instalar la genérica, ya que es dependiente de esta. Matizar también que es un proceso que se hace de forma automática. Cuando se instala una localización, se instala la genérica, pero para que lo tengáis en cuenta en caso de que no sea así. La siguiente será Install Setup. Esta aplicación nos permite realizar la configuración básica del sistema de una forma rápida y sencilla. Consiste en una serie de plantillas que nosotros proporcionamos de forma predeterminada con la solución y que nos servirá como guía de todos los puntos que debemos ir rellenando para realizar esta configuración. De este modo nos va a permitir configurar el sistema de una forma muy rápida y sencilla en un entorno muy amigable. Y finalmente, nos vamos a ver In-Apps Analyzer. Esta solución permite analizar en detalle las extensiones del sistema y con ella se puede comprobar qué objetos usa cada extensión y qué objetos están libres. También se puede comprobar los huecos libres que hay y si están informados los rangos de las extensiones. Además, con esta herramienta de comprobación de rango se puede analizar si un rango entra en conflicto con objetos o con rangos de otras extensiones que tengamos en el sistema. Ahora vamos a mostraros el portal de Innova Online. Como ya mencionamos anteriormente, es fundamental para la instalación y gestión de nuestras soluciones. En la interfaz principal de la web nos encontramos con todas las soluciones que distribuimos desde Innova y si accedemos en cada una de las soluciones, vamos a entrar en esta, por ejemplo, podremos encontrar información más detallada, incluyendo la sección de información, un acceso tutorial y también las tarifas que ofertamos para cada uno de nuestros planes. En este caso podemos disfrutar de un plan free, por el cual mediante la descarga de la solución en AppSource y a través del registro de nuestro portal, podríamos empezar a utilizar la solución. Ahora vamos a acceder a una cuenta real para mostraros el punto de vista de un usuario a la hora de registrarse en nuestro portal. Aquí tendríamos nuestro identificador de cliente, que es fundamental para la configuración de las soluciones y en algunos casos para realizar acciones dentro de estas soluciones, como veremos en el caso de InData Manager. También tenemos el detalle de las soluciones que tenemos contratadas en Innova, indicando el plan de cada una, el tipo de pago que puede ser anual o trimestral y una breve descripción de lo que tenemos contratado. Si accedemos, podemos observar el plan que tenemos contratado y también el plan que nos recomienda en función del volumen que hemos usado. Y luego también una información más detallada de las líneas. Vale, si os parece vamos a empezar con la demo de InTranslate. Como supongo que sabréis, en antiguas versiones de Navision lo que hacíamos era usar el Caption ML para poner las traducciones en los distintos idiomas. En esta nueva versión se ha hecho un cambio para realizar traducciones utilizando el fichero XLib. Y ahora cómo funciona es, pues básicamente a través de un fichero
XLIF generado por el sistema. Si nosotros queremos hacer traducciones a distintos idiomas, deberemos generar distintos ficheros XLIF para cada uno de estos idiomas. Nuestra solución lo que permite precisamente es eso, ¿no? A partir de un único fichero vamos a generar los distintos idiomas y una vez que hemos descargado nuestra solución desde AppSource y nos hemos registrado en nuestro portal, se nos habrá creado un identificador de cliente, que era el que comentábamos anteriormente. Vamos a verlo. Vale, aquí lo tenemos. Bueno, ese es el que será necesario indicar nuestra solución para poder trabajar en ella, ¿vale? Entonces, deberíamos ir a mi configuración. Pues primero deberíamos elegir, me he saltado un paso, es mi configuración. Una vez hayamos elegido el rol de Translate, lo primero que debemos hacer es ir a la configuración de la solución, ¿vale? Entonces, una vez estamos en Translate, a través del menú de configuración, deberemos introducir el ID del cliente y una vez introducido este identificador de cliente, esto solo lo debemos hacer la primera vez como comentario, que usamos la solución. Otra de las cosas que tenemos que configurar serán los idiomas. ¿Vale? Aquí, en esta pantalla podemos ver todos los idiomas que tenemos configurados para nuestra solución. Lo que necesitamos es tener indicado un código ISO, que es el que va a marcar cuál es el idioma que se va a utilizar. Si hay algún idioma que no aparece en el listado, también se puede añadir indicándolo desde aquí. Lo podríamos añadir. El idioma en cuestión, el ID de Windows, Business Central y averiguar el código ISO del idioma en cuestión. Una vez configurado, podremos empezar a hacer las traducciones de nuestros desarrollos. Pero bueno, ¿cómo funciona esto exactamente? Cuando nosotros tenemos una solución, se genera un fichero XLF que está compuesto de una serie de nodos y esos nodos hacen referencia a los caption de campos, tooltips y labels. Por lo tanto, a través de los caption, tooltips o labels de nuestra solución, se genera un fichero XLIF. Si queremos hacer la traducción de esto, deberíamos copiar este fichero XLIF, generar uno nuevo y cambiar el target y añadir un nodo de target del idioma para hacer esta traducción manualmente aquí. Nuestra solución, para lo que realmente sirve, es para facilitarnos la vida, haciendo todo este proceso de forma automática. Entonces, vamos a volver al Roll Center. Y ahí estamos. Vale, lo primero que debemos hacer es acceder a las traducciones. Y veremos, nosotros vamos a trabajar con All Project Test. Y veremos que tenemos una serie de acciones. ¿Vale? Tenemos la opción de cargar el fichero de traducción, que sería cuando ya tenemos la traducción realizada de algún desarrollo y lo que quiero es hacer unas modificaciones. Cargaríamos las líneas y las pondríamos modificar desde nuestro propio entorno. También encontramos la opción de actualizar las leyendas. Es cuando tenemos un desarrollo terminado, pero no tenemos la traducción hecha. Lo que nos va a permitir esta opción es cargar las líneas y nosotros proporcionarle la traducción de la línea. También tenemos actualizar leyendas con comentarios. En este caso, los comentarios que puede hacer un desarrollador sobre un caption en concreto. Por ejemplo, es un matiz de un caption o una leyenda que debería traducirse de una manera en vez de otra. Estos comentarios se cargarán y se introducirán en la columna de traducción de leyenda. Aquí tenemos la opción de actualizar leyendas para la localización. Simplemente cargaremos las líneas de desarrollo y ha traducido, nos va a cargar las traducciones y nosotros vamos a poder hacer las modificaciones. Por ejemplo, imaginemos que estamos trabajando para la traducción de un desarrollo en inglés británico y en inglés estadounidense. Pues aquí podríamos hacer esas modificaciones y guardar el fichero en la localización que sea pertinente. Luego también tenemos la parte de creación de traducción externa. Eso nos permitirá mandar las líneas al portal de traducciones para que nos las corrija un traductor tercero. También tenemos la opción de traducir leyendas, que nos permite traducir las líneas automáticamente. Le crea el fichero de traducción, que es cuando ya tenemos las leyendas traducidas y vamos a poder generar ese fichero de traducción.
Y finalmente tendremos eliminar leyendas no usadas. Cuando volvemos a cargar una nueva versión de nuestra solución, en este caso está actualizada y no hemos introducido unos nodos o, no hemos dejado o nos hemos dejado alguna leyenda, el sistema lo marca como no utilizadas y desde aquí las podríamos eliminar. Vale, pues vamos a suponer ahora que nosotros queremos generar un fichero de traducción para la solución que tengamos en este caso. No tenemos ninguna traducción realizada, por lo que vamos a utilizar la acción de actualizar leyendas. Esta acción nos va a permitir introducir sobre qué idioma queremos hacer la traducción. Por ejemplo, el español. Hemos hecho un desarrollo en inglés y ahora quiero traducirlo al español. Nos pedirá el fichero base de traducción, que es el fichero que se genera automáticamente en el sistema. Y una vez importado, lo que nos va a crear, lo que nos crea, son unas líneas y nosotros podemos trabajar sobre ellas. La información que tenemos en esas líneas son los nodos del idioma, la leyenda y aparte tenemos la traducción de leyenda. En este último apartado será donde nosotros vamos a poner las traducciones, a partir de las cuales se va a generar el fichero de traducción. Para que lo veamos, rellenamos las traducciones correspondientes en este campo. Pues vamos a hacer la traducción. Nombre, identificador, el primer test, el segundo test y mi tabla. Ahora ya podemos generar el fichero de traducción utilizando la funcionalidad creación de fichero de traducción. Nos informará de que se va a crear ese fichero y debemos indicarle el idioma de nuevo. En este caso, el español. Vale, después debemos importar una vez más el fichero base de traducción, ya que a partir de este es el que es el más actual, se van a generar las traducciones. Cuando nosotros creamos el fichero, ya nos propone un nombre del fichero en función de la solución y el idioma que hemos utilizado. Lo guardamos. Vale. Si lo guardamos, en nuestra aplicación podremos comprobar que se ha generado un fichero de traducción ya con el target original y con el nuevo target, que es lo que necesitamos para generar nuestro fichero de traducción. Pues ver aquí. Vale. Ahora para el siguiente ejemplo, vamos a eliminar las líneas. Vale, otra de las acciones que podemos hacer es, supongamos que nosotros ya tenemos una solución hecha con traducciones, como puede ser en este caso, y queremos hacer alguna modificación. En lugar de hacerlo manualmente aquí, nos vamos al sistema y tenemos la opción de cargar el fichero de traducción. Al cargar el fichero de traducción, nos dice que si existen datos se eliminará y volvemos a indicar el idioma. Introducimos el fichero de traducción que acabamos de crear. Vale, en este momento ya tenemos cargada esta traducción. Si queremos hacer algún cambio, generamos de nuevo, a ver, vamos a editar lista. Vale, ya lo tenemos. Generamos un nuevo fichero de traducción. Vamos a cambiar, por ejemplo, pues a poner el primer test. Y generamos de nuevo un fichero de traducción. Desde acciones, creación de fichero de traducción. Ponemos de nuevo el idioma.
y seleccionamos el fichero base en español. Y vamos a sobreescribir el anterior. Vale, si volvemos a Visual Code Studio, aquí podemos ver que se han realizado los cambios con nuestra aplicación. Vamos a volver a borrar las líneas para seguir con los ejemplos. Vale, otra modalidad que tenemos es si queremos seleccionar otro idioma, pues haríamos el mismo proceso que al principio. Es decir, no tenemos hechas las traducciones para otro idioma, queremos usar uno nuevo y por lo tanto usamos la acción de actualizar leyendas. Seleccionamos otro idioma, vamos a hacerlo en italiano. Elegimos el fichero base. Vale, y nos quedan las líneas para el italiano. Tenemos nosotros que informar de esas traducciones, pero pues yo no soy italiano. Entonces, mediante el menú de acciones, encontraremos una funcionalidad que os he comentado antes, que es la que actualizará automáticamente esta herramienta. Esta herramienta consiste en un sistema automático de traducción utilizado las traducciones de Azure. De este modo nos permite agilizar mucho el desarrollo de una solución cuando podemos traducir sus desarrollos de manera automática. Bueno, volviendo a nuestro ejemplo, deberíamos introducir el sistema del idioma. Vamos a ello. Elegimos el italiano y el nombre de nuestra solución con la que estamos trabajando. En nuestro caso, o el Project Test. Aquellas líneas que estén sin traducción se van a traducir en función de este sistema de traducción. Y, vale, como ya vemos, ya nos ha puesto la traducción. Y ahora podríamos generar el fichero de traducción en italiano. Como antes, vamos a acciones, creación de fichero de traducción. Y para eso introduciremos el código en italiano otra vez. Seleccionaremos el fichero de traducción base y al igual que antes nos propondrá un nombre y lo guardaremos. Un momento. Vale, aquí lo tenemos y lo guardamos. Volvemos a Visual Code. Como podemos comprobar en nuestro sistema, se ha creado el fichero de traducción italiano con las traducciones correspondientes. El mío segundo test. Y bueno, ahora desde el Role Center podemos ver una información detallada, por ejemplo, de las líneas que tenemos, si están traducidas y las traducciones agrupadas por solución. Vale. De aquí podemos acceder a las líneas traducidas y no traducidas. En nuestro caso, además, en información de traducciones, en esta parte podemos seleccionar líneas específicas que no queremos que sean traducidas, una especie de comentario de desarrollador, por ejemplo, de qué matiz darle a una traducción. Por ejemplo, tenemos el caso de client, ¿no? Que puede referirse a un cliente de comprador o a un cliente informático. Y también un ancho máximo para especificar el número de caracteres a utilizar en la traducción. Vale, finalmente, el apartado de traducciones externas tenemos el total, las pendientes, las enviadas, proceso completadas, bloqueadas o rechazadas. Volvemos a las líneas que acabamos de traducir y bueno, al no saber yo
no saber yo italiano, imaginemos que he contactado a un partner de confianza o a un traductor para que modifique o dé el OK a la traducción automática que yo he hecho. Entonces, vamos a volver. Y desacciones. A ver. Creación de la opción externa. Y italiano. Test. Aceptar. Vale, ya se habría creado la traducción externa. Ahora, si volvemos al Roll Center y actualizamos la página, deberíamos tener una más en pendiente. Aquí la tenemos. Entramos. Vale. Y si le damos a editar lista, vamos a añadir el email de la persona a la que queremos que le llegue la solución. En este caso vamos a utilizar este email. Ponemos el nombre de contacto. Voy a poner el mío. Y más el email de contacto, por ejemplo, de la empresa que esté mandando estos desarrollos por si surge algún problema. Yo voy a poner también mi email. Y ya simplemente la mandamos al portal. Desde acciones, enviar al portal. Ahora debería recibir un email. Vamos a actualizar. Vale. Acabo de recibir un email que es el que recibirá el traductor externo con información sobre el proyecto y una URL. Vamos a ir a la URL y vemos que aparece información como, bueno, primero deberíamos pedir código de acceso, vamos a solicitarlo. Vale. Aquí, bueno, lo que podéis ver ya es información como el número de líneas, datos de contacto, las traducidas y las pendientes y el idioma y el estado. Bueno, por motivos de seguridad, como os he dicho, voy a necesitar un código de acceso para poder acceder a esas líneas. Así que vamos a por él. Vale. Uy, perdón. Y ahora accedemos. Vale, por defecto nos aparece el estado como pendiente y lo deberemos cambiar manualmente a en proceso o a cualquiera de los demás que tenemos. ¿Vale? Cada cambio que hagamos, cada vez que hagamos un cambio de estado, se notificará a la persona que nos ha mandado los desarrollos. También si fuéramos a Business Central y actualizamos, también podríamos verlo. Vamos a revisar las traducciones y vemos que la primera, por ejemplo, es correcta. Así que luego vemos que la segunda también. Pero en la tercera me parece que la traducción no es acertada y pues la modifico. Y la guardo. Al guardarla también se marca como revisado. Y la siguiente también es correcta y la última también. Ya está todo corregido, así que cambiaríamos el estado a completada. Vale. Ya está todo corregido, así que vamos a Business Central de nuevo. Vale. Si actualizamos y todo ha salido bien, deberíamos tener una más en la parte de completada. Aquí tenemos la de hoy.
¿vale? Si vamos a ella, en relacionado, revisa traducciones. Vale, encontramos la leyenda original, la traducción de la leyenda que hemos hecho con el servicio de traducción, esa sería la original, la leyenda que hemos hecho con el servicio de traducción, y la traducción que nos ha devuelto nuestro traductor desde el portal. Aquí puedo revisarla, se ve en rojo. En este caso yo considero que lo que yo he puesto inicialmente era más correcto. Entonces simplemente le daremos a editar lista, lo cambiaríamos y procedo a guardar mis cambios. Vale, un dato importante es si yo no hago ninguna modificación y las dejo tal cual están y guardo las traducciones que se van a sobreescribir y se van a guardar van a ser las del portal. Es decir, prevalece las líneas de las que hemos hecho nosotros inicialmente, por eso hay que revisarlo bien antes de guardarlas. Si volvemos al Roll Center, y nada, eso sería a grosso modo lo que podría hacer nuestra solución, aunque existen algunas otras funcionalidades. Vale, ahora si os parece, vamos a comenzar con la demo de Data Manager. Esta solución, como hemos mencionado antes, lo que nos permite es hacer lo que se hacía anteriormente con el Object Designer. En versiones antiguas de la Vision, en el que si teníamos que cambiar un dato de una tabla, ya que el sistema no lo permitía, teníamos que acceder al Object Designer, abríamos la tabla, modificábamos el dato y se guardaba. En este caso, al no disponer actualmente del Object Designer, si necesitamos hacer ese proceso, es necesario crear un proceso que haga ese trabajo por nosotros. Para estos casos, nosotros hemos sacado una solución que de una forma sencilla nos permite hacer estas modificaciones o incluso eliminaciones de registro. El hecho de que sea solo para partners es porque cuando se tiene que hacer una modificación o eliminación de algún dato, debemos saber exactamente qué se debe hacer. Por ejemplo, si queremos modificar la fecha de vencimiento de una factura o la fecha de una factura, no solo debemos modificar la tabla de facturas, sino que también debemos modificar la tabla de movimientos. Por lo tanto, una persona que no tiene conocimientos, esto no lo va a saber. En cambio, un partner o un desarrollador sí sabe que tiene que modificar esas tablas. Y eso, al fin y al cabo, es lo que se hacía antes, ir al Object Designer y modificar las tablas, pero de una forma más sencilla. Al igual que Intraslate y otras soluciones, vamos a requerir del ID. Vamos a ver, Data Manager. Y vamos a volver a copiar nuestro ID. Este identificador, esta solución por motivos de seguridad, es lo que os comentaba antes, que se debe indicar cada vez que hagamos un cambio o una eliminación del registro del sistema, ¿vale? Entonces, ahora estamos en el Role Center. Lo que vemos ahora son plantillas tanto de cambios como de eliminaciones. Vamos a ir a plantillas de cambios. Por defecto se crean una serie de plantillas, que serían las 4 primeras. Para hacer una modificación, por ejemplo, de una factura de venta, vosotros podéis crear las plantillas que necesitéis, pero esas 4 serían las predeterminadas. Si vamos a relacionado, configuración de tablas. Para rellenar esas tablas, lo que debemos hacer es acceder a la configuración de tablas. Por tanto, para las facturas de venta, las tablas que nosotros consideramos que se verán modificadas cuando hay que hacer un cambio son estas. Sin embargo, se pueden añadir más. Por lo tanto, se pueden configurar esas tablas y para cada una de las tablas tenemos la opción de añadir los campos y los filtros que nosotros queramos y también añadir los campos que queremos modificar. En este caso predeterminado ya viene el filtro de la factura que queremos modificar por nombre, porque así lo hemos decidido. Y aquí podemos incluso cambiar el nombre, cambiar la fecha o lo que nosotros necesitemos. Esas facturas ya vienen predefinidas, pero nosotros para hacer la demo vamos a utilizar una bastante más simple para, por ejemplo, cambiar el nombre de un cliente. Vale, entonces vamos a plantillas, vamos a ir a esta y como antes, configuración de tablas. En la plantilla de clientes, en la configuración de tablas, lo que indicamos es la tabla de clientes. Si entramos en el ID,
¿vale? Nos saldrán todas las tablas del sistema. En este caso, estamos usando la versión española, pero si utilizásemos Data Manager para la versión belga, pues nos saldrían todas las tablas correspondientes a la versión belga. Una vez finalizada la tabla, definida la tabla, perdón, hemos puesto los filtros del cliente que yo quiero utilizar. En este caso, yo quiero cambiar el cliente, que es el código 10.000, y lo que quiero ver o modificar son los campos de número y nombre. ¿Vale? Una vez tenemos definida la plantilla, podemos entrar el apartado de matriz de cambios. Vale, dentro de esta matriz encontramos una serie de acciones. Lo primero que debemos hacer es cargar los datos a modificar. Entonces vamos a acciones, leer datos a modificar. Y eso lo que hace es, en función de los filtros que hemos puesto en la plantilla, nos va a cargar todos aquellos datos que nosotros vayamos a modificar. En este caso solo tendremos el filtro de un cliente y tenemos la vista de los campos que hemos decidido modificar. Podemos, por ejemplo, cambiar el nombre. Vamos a ponerlo 1515. Y mediante el menú de acciones podemos guardar los datos en el sistema. Cuando vayamos a guardar esos datos en el sistema nos va a pedir el identificador. Y una vez lo hemos introducido, el sistema completa su proceso. Vamos a ver. Vale, si ahora accedemos a la lista de clientes, podemos ver los cambios realizados. Como podemos comprobar en esta interfaz, el nombre se ha cambiado correctamente a Datum Corporation 1515. Y ahora volvemos a la plantilla de Customer. Supongamos que nosotros ahora, por lo que sea, queremos revertir este cambio. O bien porque se haya hecho mal o por cualquier otro motivo. Pues podemos acceder de nuevo a la plantilla y mediante una acción vamos a cambios ejecutados. Podemos ver los cambios que se han ejecutado. ¿Vale? Este es el nuestro que hemos hecho hoy. Entonces, si vemos que estos cambios ejecutados accedemos al último, tenemos una herramienta para revertir estos cambios. Entonces iríamos a acciones y revertir cambios. Nos vuelve a pedir una vez más el identificador del cliente y lo introducimos. Vale, los cambios que habíamos hecho anteriormente se van a revertir. Entonces, si volvemos a comprobar la lista de clientes, vamos ahí. Vale, vemos que el nombre vuelve a ser como antes, con lo cual ha sido un éxito. Vale, con respecto a las eliminaciones, funciona de una forma muy similar. Nosotros tenemos una serie de plantillas definidas y si vamos otra vez al relacionado, configuración de tablas. Vale, con la diferencia de que cuando configuramos las tablas no tenemos que decir qué campos queremos eliminar. Aquí se elimina el registro entero. Tenemos la tabla de clientes y lo que sí que tenemos que poner es el filtro de lo que queremos eliminar. En este caso nosotros vamos a eliminar el mismo cliente. ¿Vale? Por eso vamos a la nuestra. Vale. Si no pusiésemos ningún filtro, nos saldría una lista de todos los clientes a eliminar. Por eso hay que ir con mucho cuidado con esta solución. Accedemos entonces a la matriz de eliminaciones. Vamos a relacionado, matriz de eliminaciones. Y utilizamos la acción leer registros a eliminar. Aquí nos va a cargar todos aquellos datos, todos aquellos registros que serán eliminados. Por lo tanto, nosotros podemos revisar la información de ese registro y si estamos de acuerdo en que queremos eliminarlo,
utilizamos la acción eliminar registros del sistema. Para ello, una vez más, nos pide el identificador. Y ahora lo que haremos será comprobar si el cliente realmente se ha eliminado. Vale, volvemos a clientes y vamos a comprobar si Adaton Corporation sigue existiendo o ha sido eliminado. Vale, como vemos, efectivamente ha sido eliminado. Vale, y si ahora nosotros pensamos que esta eliminación ha sido un error, podemos acceder a la herramienta de eliminaciones. Atrás. Eliminaciones ejecutadas. Y aquí otra vez. Para revertir esta eliminación, igual que antes hemos podido revertir la modificación ejecutada, pues sería relación, historia de eliminación del sistema, y ahora de acciones deberíamos revertir las eliminaciones. Lo mismo, nos va a pedir identificador y al guardar vamos a comprobar si el cliente vuelve a existir. Muy bien, ha salido correctamente. Esto es un resumen básico de lo que permite hacer esta solución. Ahora vamos a pasar a la demo de Inself Setup. Cuando nosotros creamos una empresa y queremos configurarla inicialmente, eso supone un proceso pues, un tanto complejo, un poco engorroso. Entonces, lo que se suele hacer es, se contacta con el partner, se hace una consultoría con el cliente, le dice qué datos se tienen que importar, plan de cuentas, grupos contables y demás. Y a partir de ese momento, cuando ya lo tenemos todo, es cuando se puede empezar a trabajar. En el caso de Inself Setup, lo que nos va a permitir es esa configuración hacerla de una forma más sencilla. La manera, pues podríamos utilizar la herramienta Rapid Start. A partir de unos datos del cliente en un Excel, se importan los datos en el sistema y ya se podría trabajar. Esto sería algo parecido, pero esos datos los teníamos nosotros almacenados en nuestros servicios y los tenemos actualizados a fecha de hoy. Si, por ejemplo, cambia la normativa y nosotros hacemos la actualización, los datos se pueden actualizar. Para poder utilizar la herramienta, como hemos mencionado anteriormente, tenemos que estar registrados y haber contratado una licencia de uso. Entonces, si vamos a configuración, para verlo en detalle, vamos a configuración asistida y una vez instalada veremos en esta pantalla configurar Inself Setup. Esto realmente, ¿vale? Es un asistente que nos va a ir guiando por distintas pantallas, como un wizard, donde nosotros vamos a poder comprobar toda la información que tenemos. Vale, antes que nada, antes de empezar con esto, quiero mostraros que nuestra empresa está completamente vacía. Aquí no hay ni carta, ni trampa, ni cartón. ¿Vale? No hay nada. No tenemos ningún tipo de información, no tenemos plan de cuentas, ni grupos contables, ni nada por el estilo. Entonces, en este asistente, lo que tenemos aquí al principio es el índice de todos los puntos que rellena esta solución. Tenemos una página de bienvenida, donde si nosotros queremos hacer alguna carga inicial de datos, es decir, obtener a partir de nuestras plantillas para empezar a trabajar, deberemos indicar nuestro identificador de cliente y hacer la carga inicial de datos. Así que vamos a ello. Vale, como esto tarda un poco, a ver, esta carga inicial de datos lo que está haciendo ahora mismo es rellenar a partir de esos servicios nuestros unas tablas intermedias en el sistema que nosotros podremos revisar en las siguientes pantallas.
y si son todas correctas o queremos añadir o modificar algunas, pues guardarlas. Una vez se guarden, eso va a pasar directamente al sistema. A partir de ese momento vamos a tener una configuración básica para poder empezar a trabajar. Como veis, es un proceso que puede tardar un poco, pero no más de un par de minutos. Y para ponerles un ejemplo, lo que más tarda en cargar son los códigos postales. Tenemos una base de datos y códigos postales. Esta carga de unos 56.000 registros y realmente tampoco se tarde demasiado en cargarse, pero sí que tarda unos minutos. Una vez se haya completado la carga, iremos viendo las distintas pantallas y qué se puede hacer en cada una de ellas. Desde Insert y Setup se pueden hacer varias cosas. Esa carga de datos nos carga maestros del sistema que son necesarios para trabajar con el plan contable. Nos permitirá cargar también otro tipo de maestros como clientes, proveedores, etcétera. Y luego tenemos también una serie de pantallas de configuración. Así que voy a aprovechar para beber un poco mientras acaba de cargarse. Vale, ahora ya nos avisa que tenemos la carga inicial completada. Y como os he comentado, ahora vamos a ir navegando por las distintas pantallas. Si queremos ir directo a cada una de ellas, podemos hacerlo desde el índice que hemos visto antes o ir una a una. En este caso, la primera que tenemos es un grupo de registro. Son los grupos de registro, que casi todas las pantallas tienen el mismo formato. Tiene una pequeña descripción de lo que son los grupos de registro. Tenemos una ayuda que nos va a llevar a una web donde vamos a tener información sobre esa pantalla. Y también tenemos los grupos de registro de IVA, de negocio de IVA de producto, de general de negocio y de general de producto. En esta página web tenemos una ayuda donde se puede ver la comparativa de los grupos de registros de la solución con los reales del sistema. Además, también encontraremos un enlace con la ayuda oficial de Microsoft por si tenemos alguna duda o consulta, que sería este. ¿Vale? Volvemos al asistente. Vale, en este caso nos ha cargado, como podéis ver, información actualizada con los IVAs. Si nosotros quisiéramos hacer alguna modificación o añadir algún dato, lo podemos añadir desde esta propia pantalla o bien añadirlo desde aquí. ¿Vale? Tenemos una vista que se denomina página de edición, que accede directamente a estos cambios. O como sabréis, en estas nuevas versiones podemos abrir en Excel y hacer modificaciones en dicho Excel. También nos permite hacer copia y pega, por si nos resulta más sencillo. Para hacer la demo no vamos a añadir ninguna información, sino que vamos a ir aceptando las pantallas que nos van a ir saliendo. Vamos al siguiente. Vale, esta es la parte de cuentas contables. Otra de las opciones que tenemos son las de las cuentas contables. Aquí está cargando ya un plan contable actualizado, que es un plan contable a partir de los requisitos españoles. Todas las cuentas tienen las agrupaciones correspondientes. También tenemos una opción que nos permite indicar el número de caracteres auxiliares. En este caso, aceptamos las 7, pero si quisiéramos cambiarlo, le daríamos a cambiar y el sistema automáticamente nos haría ese cambio. Vale, aquí tenemos los grupos de registro de IVA. Esas son más pantallas que tenemos en la configuración de grupos de registro de IVA, donde aquí ya tenemos el grupo de registro con sus cuentas correspondientes. Esas configuraciones se ven predefinidas, ¿vale? Como decíamos antes, aquí podríamos hacer algún cambio si así lo necesitáramos. Siguiente. Aquí tenemos número de series y de líneas. Y para verlo de una forma más sencilla, desde el índice tenemos pues diarios, clases de activos fijos, formas de pago, divisas, idioma, etcétera. Todas estas opciones son pantallas que se cargan a través de nuestros servicios. Si nosotros, por ejemplo, vamos a clientes,
Bueno, eso, ¿no? Lo que habéis visto, tenemos las pantallas de clientes, proveedores, productos, cuentas bancarias, activos fijos, que son que son pantallas a las que no podemos obtener información porque son confidenciales del usuario. En este caso tenemos un cliente demo para que veáis si rellena con esta información. No tenemos todos los datos del cliente, sino que tenemos los datos básicos, igual que en las demás pantallas. Tenemos el mismo caso que en clientes para proveedores, productos, cuentas bancarias y activos fijos. Si seguimos, pues aquí tenemos la información de la empresa. Bueno, después de las anteriores pantallas, esta es la de la configuración de la empresa. Aquí nosotros podemos definir información sobre la empresa. En este caso ponemos, por ejemplo, como nombre nosotros Cronus Inselsetat. En el apartado población, los datos que vamos a sacar son los datos de estas plantillas que tenemos, igual que el código postal, código país, y además podemos llenar los campos con los datos bancarios. Vale, en otras configuraciones tenemos, por ejemplo, la configuración de la contabilidad, en la que no tenemos todas las configuraciones, sino lo más básico para poder funcionar. Sin embargo, si queremos hacer más configuraciones, podremos ir a las pantallas estándar, dado que se han cargado previamente series numéricas, aquí bien definidas, a las que deberíamos poner por defecto, aunque siempre se pueden cambiar. Vale, la configuración del inventario y la configuración de ventas. Podemos marcar una casilla para mostrar avisos. En la pantalla estándar tenemos varios checks. Cuando activemos esta casilla, activará esos avisos en las pantallas estándar. Lo mismo para las series numéricas y para las compras. ¿Ves? La de compras, activos fijos. Y aquí ya tenemos la pantalla final. Una vez llegamos a esta pantalla, que es la pantalla de resumen, en la que nos dice que una vez finalicemos, nos va a guardar toda esa información en el sistema. Es necesario que en la primera pantalla tengamos indicado el identificador del cliente, como hemos comentado, y toda esta información que tenemos ahora, si nosotros cerramos ese asistente, la información se quedaría guardada y podemos abrirlo las veces que queramos, hacer las modificaciones y no se guardarán en el sistema hasta que no vayamos a finalizar. Para hacer la demo, nosotros vamos a dar a finalizar, nos va a pedir confirmación para ello. Nos insertará todos los datos que hayamos introducido previamente. Vale. Vale, hay que hacer un matiz sobre esta solución. Está preparada principalmente para crear una empresa desde cero. Una empresa que ya tenga datos va a poder utilizar la solución, pero no para hacer modificaciones en carga de datos y en tablas de configuración, porque puede darse el caso que quieras cambiar el método de valoración cuando eso debería hacerse ya desde las pantallas estándar. Otro matiz sobre esto es que esta solución se puede utilizar tantas veces como se quiera en el mismo tenant. Es decir, si nosotros, por ejemplo, queremos configurar dos empresas en el mismo tenant, podemos utilizarla. Si queremos utilizar esta solución en otro tenant, habría que crear otro cliente en la solución para poder contratar otra licencia de uso. Si hacemos alguna modificación, por lo que sea no estamos de acuerdo con la información introducida, tenemos una opción para poder eliminar los datos que están en las tablas intermedias, para así volver a cargarlos de nuevo para hacer esas modificaciones de forma correcta. Es una solución de un único uso por tenant, pero dentro de ese tenant la podéis utilizar varias veces. Ahora, al igual que antes, vamos a esperar a que se carguen todos los datos. También llevará un par de minutos. Y una vez se finalice la carga de datos, pues comprobaremos el plan de cuentas para ver si ya tiene informadas todas las cuentas que teníamos.
Y a partir de ese momento ya tendríamos la información necesaria para crear un ciclo de compras o un ciclo de ventas. Ahora lo comprobaremos cuando acabe de cargar. Perfecto. Vamos a ver si ha funcionado. Vamos a plan de cuentas. ¿Veis? Efectivamente, vemos que ya tienen informadas todas las cuentas que teníamos. Y como os he dicho antes, a partir de este momento ya tenemos la información necesaria para crear un ciclo de compras o un ciclo de ventas. Y esto sería la parte de esta solución. Con esta acabaríamos esta solución. Y ya por último, os voy a enseñar cómo funciona In-Apps Analyzer. Esta que sepáis que es gratuita, la podéis descargar de forma gratuita para App Stores. Y bueno, una vez tenemos el perfil de la app, vamos a por ella. In-Apps Analyzer. Vale. Vale, una vez tenemos el perfil de la app, el sistema lo que nos muestra es una serie de información. Aquí son una especie de contadores de las extensiones que tenemos, los rangos definidos y una utilidad bastante demandada, que es ver cuántos objetos o qué objetos en el rango de 50.000 tengo ocupados en el sistema. Además de esto, en el área de trabajo dispondremos de las configuraciones necesarias y una de ellas es la configuración de Innova Online, donde deberemos introducir el identificador de cliente para poder utilizar la solución, que sería este. Aquí una vez más deberíamos poner el identificador. Vale. Cuando abrimos las extensiones, vamos a poder ver todas las extensiones que tenemos instaladas actualmente. Como sabréis, a partir de la versión 15, todo va por módulos o extensiones y nos saldrá Application, que es la extensión que ya viene predeterminada. En este caso, lo que podemos ver es el nombre de la extensión, la versión y el publicador. Ahora vamos, por ejemplo, vamos a pulsar dependencias. Esta acción que estoy haciendo ahora nos va a indicar de qué dependencias, utiliza nuestra extensión. En este caso podemos ver que es una extensión en específico. Utiliza la dependencia de Application, que es la predeterminada por Microsoft. Volvemos atrás. Otra de las cosas que podemos hacer es ver los objetos que tiene la solución. Mostrar objetos. Podemos ver un listado de todos los objetos que tiene esta extensión y su tipo, subtipo. Además, también podemos ver el ID del objeto, el nombre del objeto, el caption que tiene y el nombre de la extensión. Vale, si por ejemplo ahora vamos, para enseñar la funcionalidad de los huecos libres, vamos a ir a una extensión que yo sé que tiene algún hueco libre y la veremos más a fondo. La de Translate, aquí. Vamos a relacionado y mostrar detalles de objetos. ¿Vale? Si nosotros comprobamos el detalle de los objetos, vamos a ver que para el tipo de objeto page tenemos 10 objetos usados y 0 huecos libres. Desde acciones, si vamos a añadir rangos, en la opción de añadir rangos podremos observar en qué rangos está configurada la solución. Si cogemos, por ejemplo, vamos a coger In-Apps Analyzer. ¿Veis? Podemos ver que los objetos van desde aquí hasta aquí. Y si volvemos atrás,
Indicando esto, ¿vale? Si nosotros vamos a ver el detalle de los objetos, además de ver las columnas que veíamos de objetos usados y pocos libres, también tenemos los objetos libres. Es interesante ver esto porque, por ejemplo, en el caso de las páginas, vamos a verlo desde relacionado, mostrar detalle de objetos. Vale, en este caso vemos que hay 12 objetos y tenemos 988 libres. Si accedemos a los objetos libres, veremos todos los objetos disponibles, ordenados, ¿vale? Eso nos puede ser de gran ayuda a la hora de introducir más objetos. Ahora vamos a volver a Role Center. Si nosotros lo que queremos ahora es empezar una nueva solución, uno de los mayores dilemas en establecer en qué rango de objetos desarrollarla, ¿no? Al no tener Object Designer, lo que no sabemos es en qué objetos tenemos usados, o sea, qué objetos tenemos usados. Lo lógico sería utilizar el rango 50.000 para hacer nuestra nueva solución, pero posiblemente ya esté ocupado. En este caso disponemos de una herramienta que nos permite hacer una comprobación de rangos. Entonces, herramientas, comprobación de rangos, le indicamos de qué rango inicial a qué rango final va a ir mi solución, pues, por ejemplo, de 50.780 a 50.800. En este caso, pues algo simple. Vale, nos informa el sistema de que existen 4 objetos en este rango. Si pinchamos en el comentario, vamos a ver qué objetos está utilizando. Nos dice los tipos de objetos que hay en el 50.800 con el nombre objeto InnoCars y que pertenece a la extensión OAuth. Aparte de eso, nos indica que existe una extensión de rango y si accedemos a ella nos dirá también a qué extensión pertenece. ¿Vale? También nos dice en la pantalla anterior que no existen rangos de extensiones en conflicto con este rango. Eso significa que no tenemos rangos indicados que entren en conflicto con el rango que queremos testear. Y bueno, básicamente con esto terminaría la demo y no sé si tenéis alguna duda bueno, cualquier tipo de duda, podéis utilizar el chat para transmitirosla o si preferís podéis mandármela por email. Y bueno, recordaros también que todas nuestras soluciones se pueden descargar de manera gratuita desde AppSource, ¿vale? Para que podéis hacer un plan gratuito de cualquiera de ellas. Vamos a ver si llega alguna pregunta. Vale. Se ve que lo he hecho muy bien porque no hay ninguna pregunta. Bueno, de todas formas, ahí tenéis mi email. Para cualquier duda que podáis tener, no dudéis en contactarme. Y muchas gracias por atender al webinario. Cuidaros mucho y nada, nos vemos en el próximo. Muchas gracias.